El día de hoy vamos a estar continuando nuestro estudio en el libro de Isaías. Vamos a estar en el capítulo 45. Pero me gustaría iniciar con una pequeña lectura en el libro de Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos 11, 33. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y termina diciendo: porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria de los siglos. Amén. Los caminos del Señor son a veces incomprensibles para nosotros. Y vamos a estar hablando el día de hoy de eso. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu gran misericordia. Gracias por poder ver a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Gracias por poder estar juntos. Gracias por este lugar, por este tiempo, Padre. Ponemos esta lectura en tus manos y te rogamos que hables a nuestros corazones el día de hoy, Dios. Amén. Amén, hermanos. Vamos a Isaías capítulo 45. Y vamos a estar hablando de los caminos del Señor. La forma a veces diferente o incomprensible en la que Él actúa o hace las cosas en nuestra vida y en todos, bueno, como grupo, como iglesia. ¿Sale? Isaías 45. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán, se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Esta profecía que Dios trae al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, con un nombre muy específico, dice: mi ungido, o dice: así dice Jehová, has ungido a Ciro. El único problema es que Ciro todavía no existía. De hecho, pasaron 200 años para que Ciro apareciera en la escena. Nosotros estuvimos hablando hace un par de meses, cuando estudiábamos el libro de Daniel, de este evento. Cuando estudiamos Daniel capítulo 5 y capítulo 4, vemos cómo Dios utiliza a Ciro, rey del imperio medo-persa, para primero conquistar al imperio de Babilonia, destrozarlo, y después liberar al pueblo de Israel y regresar. Eso es lo que nosotros vimos en el libro de Esdras. Entonces, aquí vemos primero una profecía de algo que iba a suceder 200 años después. Ciro es una de las casi únicas personas de las cuales Dios menciona con nombre y menciona lo que iba a hacer con él. Y aquí utiliza una palabra que es interesante. Dice ungido. ¿Qué es ungido? Elegido, aquel que él ha utilizado o estará utilizando. ¿Vale? Entonces dice: así dice Jehová a su ungido Ciro. Ciro era un rey, pues pagano, un rey que no era del pueblo de Dios. Y para el pueblo de Israel, el simple hecho de pensar que su libertador iba a ser alguien que no era de su propio pueblo, era algo raro. Era algo que hasta incomodaba y casi los ofendía. Esto era algo chocante para ellos. Y dice que delante de él iba a abrir puertas y las puertas no se iban a cerrar. Y de hecho así es como sucede, según las crónicas de Herodoto, y lo que nosotros podemos ver en Daniel capítulo 5 y Daniel capítulo 6, es que lo que Ciro hace es que bloquea los acueductos de Babilonia, reduce el nivel y pueden entrar los soldados por estos acueductos. Además, según las crónicas históricas,
la conquista de Babilonia fue muy interesante porque las puertas de bronce estaban abiertas. ¿Y qué está diciendo aquí? Dice, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Está describiendo así muy meticulosamente todo lo que iba a hacer para que Ciro pudiera conquistar el imperio de Babilonia. Sucede esto en el año 539 antes de Cristo, como lo acabamos de ver. Después dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y si recuerdan en el capítulo también, en el 5 de Daniel, cuando lo estudiábamos, sucede este evento del dedo que escribe en la pared, y es porque el rey de Babilonia tomó de las copas que eran del templo y las utilizó para su borrachera, y es en ese evento cuando son conquistados. Entonces, según también la historia, el imperio medo-persa, al conquistar a Babilonia, captura o recupera muchos tesoros de diversas culturas, incluyendo objetos del templo de Dios. Y es lo que vemos aquí, tus tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, y dice que te pongo nombre. Dios les anticipa, voy a utilizar a un rey que no ha nacido, de hecho yo le estoy poniendo ya nombre antes de que se forme, ese es el nombre que le van a poner sus padres, él va a ser rey y va a conquistar y los va a liberar, todo esto va a suceder. Y aquí dice, ¿por qué? Por amor de mi siervo Jacob. No era porque Ciro fuera el mejor, o porque Dios estuviera impresionado por los logros militares de Ciro, o porque le cayera gordo el imperio de Babilonia, sino por, dice, amor a mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, y vuelvo a repetir, aunque tú no me conociste, para que sepan desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Versículo 8, rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Abrace la tierra y produzca la salvación y la justicia, y hágase brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, te quedé muy feo, ¿no sabes hacerlo? O tu obra dirá, no, a mí no me creó nadie, a mí nadie me creó, no existe un creador, soy hecho solito por generación espontánea. Versículo 10. Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos, y edificará mi ciudad, y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones. Soltará a mis cautivos no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos hombres que de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti y pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna, no os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo,
y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Vamos a seguir, dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tiene conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Y ahora sí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Iniciamos este estudio, este capítulo, y nos describe primero que Dios va a utilizar a un hombre que aún no ha nacido. Iban a tardar 200 años para que esta profecía se cumpliera. Cuando nosotros vemos esto, primero tenemos que pensar estas cosas que, por ejemplo, para el pueblo fueron raras. Primero, que los llevara cautivos. Digo, lo sabían porque era causa de su pecado. Dios utilizó esta disciplina para llevarlos. Y después, de todas las personas que pudo haber utilizado Dios, utiliza a alguien que ni siquiera es del pueblo, alguien no más virtuoso que ellos, para atraerlos hacia sí. Y eso era raro para ellos. ¿Por qué Dios utiliza a alguien así? O por primero de cuentas, ¿por qué nos llevas cautivos? ¿No sería más fácil que nos disciplinaras aquí y aquí nos quedáramos? Y entonces todas estas cosas empiezan a ser raras para el pueblo de Dios, las cosas que Dios hace. Y cuando llegamos, por ejemplo, al versículo 7, Dios habla de sí mismo y dice que formó la luz y que creó las tinieblas. No es que Dios haga el mal, no está hablando del mal, pero aquí sí dice que hago la paz y también creo la adversidad. Entonces Dios al mismo tiempo puede traer paz o utilizar el conflicto, los problemas, las adversidades para algo en nosotros. Y dice, yo Jehová, no te olvides, soy el que hago todas estas cosas. Si hay bien en tu vida, misericordia, bondad, es Dios. Pero si Dios también ha utilizado a través de este tiempo alguna circunstancia adversa que no entendemos y no puedes entender, tienes que tener la seguridad que también Dios utiliza esto. No quiere decir que Él te orilla a pecar, no quiere decir que Él produzca la maldad, sino que Él incluso puede utilizar estas circunstancias adversas para algo. ¿Lo entendía Israel en ese momento? No lo entendía. Y Dios lo que quiere que ellos entiendan, y a partir del versículo 8 empieza a decirles, yo te creé. Vamos a empezar por ahí. Dime si no tengo derecho a utilizar los medios necesarios para poder usarte o tratar contigo. Dice, rociad cielos desde arriba y las nubes destilen justicia. Ábrase la tierra y produzca la salvación, y la justicia hágase brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Y aquí menciona del versículo 9 al 11 tres necedades con las que nosotros podemos reaccionar a la obra de Dios. La primera, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué haces con mi vida? No lo entiendo. Y Dios no quiere, ni siquiera te está pidiendo que lo entiendas. Dice, yo soy tu hacedor. Y después, la segunda necedad, seguramente no existe un Dios. Porque como no entiendo, no existe. Y son dos pleitos que la humanidad se ha comprado con Dios. Una, el estar en enojo con Él por lo que hace o cómo lo hace. O la segunda, no existe. Y encontramos una tercera. ¿Por qué me creaste? ¿Por qué me diste esta vida así? Entonces y son muy parecidas tanto la primera como la tercera. La segunda tiene que ver con un enojo, con una vida enojada a Dios por lo que Él
por haberte creado, por haberte puesto donde te puso, con los padres que te puso, con la familia que te puso, en el país que te puso, con la economía que te puso, en el estado que te puso, en el lugar, en la iglesia que te puso. Y vemos estas tres necedades en las que Dios dice, yo te creé, yo soy el hacedor. ¿Por qué preguntar alguna de estas cosas? Dice, así dice el Santo de Israel y su formador. Pregúntame de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Por una parte, recuerda, yo creé todo esto y es mío. Todo esto me pertenece. Después, como en capítulos pasados, piensa o pregúntame mejor en lo que está por venir, que es en donde nosotros tenemos completo gozo y completa satisfacción, no en este momento. Porque estos momentos, las sociedades y para muchos de nosotros son difíciles. Pero nuestra esperanza no está en el hoy, ni en aquí, ni ahora, sino en Cristo. Y dice, continúa hablando acerca de Ciro, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. No por precio, no por dones, dice Jehová de los ejércitos. Quiero leerte Esdras capítulo 1, versículo 3. Y si puedes buscarlo, porque cuando lees estos versículos ya como uniéndolos, se vuelve bastante interesante. Esdras capítulo 1, versículo, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, voy a volver a leer lo que estamos leyendo en Isaías, dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos, él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora sí, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Entonces, exactamente lo que estaba profetizado 200 años antes en Isaías, en Jeremías encontramos capítulos similares, se cumplió literalmente en el libro de Esdras. Después menciona en el versículo 14, regresando a Isaías, así dice, Jehová, él trajo de Egipto las mercaderías, y vemos todo este éxodo de naciones siendo cautivas por Babilonia, por el imperio persa, y llega versículo 15, verdaderamente tú eres Dios, que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Y vemos que Pablo cita casi textual este versículo cuando leemos Timoteo, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice, confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Y describe nuevamente la insensatez de crear imágenes cuando Dios, que puede decir y anticipar todo esto, está accesible para todos nosotros. Versículo 20. Ha hablado Dios que es creador, salvador, redentor, soberano, omnisciente. Y después dice, reuníos y venid todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Versículo 21 dice, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Versículo 22, donde nos quedamos. Dice Dios, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra.
Acababa Dios de describir todo lo que iba a hacer, cómo los iba a llevar cautivos, cómo los iba a rescatar. Les describe un poco de la historia. Pero lo que Dios quería a través de todo esto es que ellos apartaran sus ojos del hombre o de los métodos y que los pusieran en Él. Hay una historia interesante, ya la hemos hablado en otras ocasiones, de este hombre, el gran predicador, gran teólogo Spurgeon. Dice que él es considerado el rey de los pastores, o sea, no de, bueno, sí, de los pastores que predican, ¿no? Porque escribió muchos sermones muy profundos, hermosos, pero bueno. Dice que una mañana él creció en una familia cristiana, pero se apartó totalmente, se alejó totalmente de Dios. Y dice que una mañana estaba cansado ya de su vida, se sentía así ya fastidiado y sentía necesidad de acercarse a Dios. Entonces fue caminando, y era una mañana que había nieve, fue caminando a una iglesia que él había visto, pero estaba bloqueado el camino. Entonces tuvo que tomar otro camino y llegó a una pequeña iglesia metodista. Entró y había, dice, no más de 13 personas en esa iglesia. Se metió y se sentó y el pastor no llegó. Precisamente por la nieve no pudo llegar. Entonces se levantó uno de los personas que tenían a lo mejor un poquito más de tiempo ahí y dijo, pues yo voy a compartir, ¿no? Dice que esta persona no tenía nada de conocimiento en la palabra. Y lo único que dijo y citó Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos. Y lo repitió como 30 veces, mirad a mí y sed salvos, mirad a mí y sed salvos. Y les dijo, lo único que puedo decirles es que el único que puede salvar es Dios. Y si tú pones tu mirada el día de hoy en Él, puedes ser salvo. Esas fueron sus palabras simples. Después se voltea entre la multitud y apunta a Spurgeon y le dice, como ese muchacho de allá, no estoy señalando a nadie, como ese muchacho de allá, y le dice, tú te ves miserable. Y sabes, te digo que tu vida va a ser siempre miserable si no pones tus ojos en Él. ¿Fueron suficientes esas palabras para cambiar a este hombre? Porque salió caminando y dice que mientras esta iglesia, que son pues más tradicionales, cantaban himnos, él estaba saltando de alegría. Porque había entendido que no se trataba de poner su mirada en una religión, en un pastor, en un rito, sino en una persona que lo había amado. Y sabes qué, hermano, cuando nosotros estamos hablando de los caminos de Dios, como leíamos al principio en Romanos, que son incomprensibles a veces para nosotros, lo único que podemos y debemos de hacer es poner nuestra mirada en Él. A veces nos preguntamos cómo es o por qué Dios utilizó este camino para traerme a Él. ¿Por qué a veces usó este camino para corregirme? ¿O por qué, si yo estoy caminando con Él, usó este camino? Y no lo entendemos. Así como el pueblo de Dios, porque la historia está, según Josefo, los judíos se habían quejado por qué Dios había hecho esto. ¿Por qué usaron a un rey pagano? Y era incomprensible para ellos. Pero este mismo capítulo explica, yo usaré a Ciro, pero no pongas los ojos en el método. Algunos Dios utiliza accidentes, algunos Dios utiliza enfermedad, algunos Dios utiliza la economía, algunos Dios utiliza problemas en la familia, algunos Dios utiliza catástrofes. Pero lo que Dios quiere de nosotros el día de hoy es que nuestros ojos no estén sobre estas cosas, sino en la gran misericordia que tiene a pesar de todas estas cosas, en atraernos a Él. A los seres humanos nos cuesta trabajo entender que Dios utilice o paz, o como dice aquí, el conflicto, para tratar con nosotros. Pero tenemos que recordar y entender que no solamente Él tiene el poder para hacer lo que Él quiera, sino la soberanía para utilizar su poder. Y podemos estar seguros, porque la palabra de Dios, que Dios lo dice, sus caminos son perfectos, son agradables y traen fruto. Querido hermano, todos tenemos una historia en Dios. Y Dios nos ha traído de diferentes formas. Algunos hemos recorrido un camino más largo, más difícil,
Algunos más dóciles, pues ha sido mucho más fácil. Pero ve la gran misericordia de Dios, que el día de hoy nos tiene aquí y no se ha cansado de nosotros. Como buen padre, Él hará lo necesario para traerte a Él con amor. Porque es más importante que tu alma, que tu espíritu esté con Él, a pesar, como dice también, lo estudiamos en Mateo, es preferible que un ojo se pierda que una mano, pero que entremos y estemos en el reino de los cielos. Y aún siendo creyentes, a veces Dios utiliza métodos diferentes en nuestra vida. Que como Pablo, cuando pedía por esta enfermedad y pedía 3 veces que se la quitara, Dios le dijo que el día de hoy, Pablo, te sea suficiente mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. Y querido hermano, me gustaría que el día de hoy pudiera esto ser una palabra de aliento para nosotros. Juan capítulo 6, versículo 40, menciona lo mismo. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tendrá o que tenga vida eterna. Y dice, y yo mismo lo resucitaré. Y esto es lo que espera Dios de nosotros, que podamos poner nuestra mirada en Él. Ahora, ¿a qué se refiere poner nuestra mirada en Él? Que pongamos todo nuestro descanso y nuestra confianza en que Él conoce las formas y los métodos que está usando y que Él no se ha cansado de nosotros. A veces pensamos que esto es un castigo lo que pasamos, pero déjame decirte que realmente si Él quisiera castigarte, estaríamos en el infierno. Lo que Él utiliza con nosotros realmente es misericordia, porque nos ama. Y a veces dependiendo del corazón, dependiendo de las circunstancias o los planes diversos que tiene para nosotros, utilizará diversos métodos. Pero Él quiere atraerte a Él. Dice también Hebreos capítulo 12, uno de los versículos que repetimos constantemente, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Dice que te despojes de todo peso de pecado que te asedia y que procedas a la meta. Versículo 23, dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Filipenses dice exactamente lo mismo, que toda lengua confesará y que toda rodilla se doblará y dirá que Jesucristo es el Señor. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, y a Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen, serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y describe en estos últimos versículos 2 caminos que siguen estando latentes delante de nosotros. Uno es ver los métodos, la forma, los caminos de Dios y rebelarte contra ellos. Pero la palabra nos muestra que al final no habrá propósito, porque dice que los que se enardecen serán avergonzados. Pero por otra parte, si tus ojos los pones en Cristo, dice, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y tú podrás decir, ¿ves que aquí dice Israel? Sí, pero cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento nos dice que en Cristo serán salvas las naciones, que en Cristo encontraremos descanso, encontraremos reposo. Y querido hermano, hermana, nosotros podemos ver a lo largo de la historia bíblica muchos casos de hombres y mujeres. En esta semana les comentaba a los varones, ¿no? Que es a veces confrontante ver que, no, lo decía ayer en el sábado, pero es confrontante a veces ver a hombres, por ejemplo, que son llamados hombres de la fe, como Abraham, y un hombre que mintió tantas veces, que dijo, ay, es que mi esposa es mi hermana, o esto, o sea, con fallas. Vemos a David con fallas, a Salomón con fallas, pero Dios no se cansó de ellos.
Dios utilizó a hombres falibles, a mujeres falibles, y los construyó en personas nuevas. Y si el día de hoy tú te sientes falto delante de Dios, déjame decirte que Él puede cambiar tu vida. Y pareciera que estamos hablando así una predicación de evangelismo, pero no. Muchas veces como creyentes nos llegamos a sentir de esta manera, que le hemos fallado a Dios. Y como decía Cristo a sus discípulos, que los que están limpios no necesitan, porque Él empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro le dice, no, Señor, a mí no. Y Jesús le dice, es que no sabes que si no eres limpiado, no entrarás en el reino de los cielos. Y entonces Pedro dice, pues límpiame todo completo. Y dice, no, los que están limpios han sido limpios, tan solo es limpiar los pies. ¿A qué se refería? Que el caminar del creyente a veces va causando este dolor, va causando estas dificultades. Y lo único que necesita Dios es tomarnos nuevamente, levantarnos, limpiarnos como los niños cuando se cae un poquito el polvo por aquí y allá y prosigue a la meta. Querido hermano, querida hermana, estas palabras son de ánimo y de confrontación también a nosotros. Pongamos nuestra mirada en Él. Lo veíamos hace unos momentos. Qué tan fácil es perder la atención. Entró un perrito y a pesar de que estamos leyendo la palabra, más de 3 los vi como, ay, así viéndole las patas al perro y todo eso, ¿no? Somos fáciles de distraer. Y posiblemente el día de hoy te ha pasado esto, que te envolviste tanto en este mundo y en esta vida, que te distrajiste y tu mirada la pusiste en donde no debería de estar. Colosenses nos dice, si habéis resucitado juntamente con Cristo, poned los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y es donde hoy debes de poner tu mirada. Hermano, siempre hay oportunidad. Hermana, siempre hay oportunidad. Si hoy no entiendes ciertas cosas, pon tus ojos en Él y encontrarás descanso. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y te animo a que si tú el día de hoy necesitas ponerte a cuentas algo con Dios, lo hagas en tu corazón. Como en otras ocasiones te he dicho, no necesitas hacer cosas raras, no te voy a pedir que pases aquí al frente ni que alces tu mano. Tú hazlo ahí con Dios porque es de una manera más íntima, más sincera. Pero hazlo. Si necesitas algo con Dios, arréglalo. Vamos a orar. Padre, estamos aquí delante de ti, Padre. Un grupo de mujeres y hombres que hemos decidido buscarte. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras intenciones, Padre. Te ruego que derrames de tu presencia y de tu espíritu sobre cada uno de nosotros, Dios. Y aquellos que necesitan de ti, que necesitan consolación, que necesitan dirección de tu palabra, Padre, te ruego que seas propicio a sus necesidades. Gracias porque puedan estar aquí mis hermanos. Padre, así como a Ciro, siendo un rey que no te conocía, te revelaste a él. ¿Cuánto más a nosotros, Padre, que tenemos a tu Espíritu? Te ruego que sea tu presencia en cada uno de mis hermanos y mis hermanas y podamos ser transformados por tu presencia. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.